Bienvenidos sean a esta nueva conferencia que vamos a trabajar desde la Red Doctoral para la Educación Mexicana y que lleva un título interesante, un título que seguramente va a impactar a todos los que en este momento estamos aquí. El título es El eterno retorno, una perspectiva filosófica y psicoanalítica del dolor. Agradecemos a todos los que están presentes, tanto en la sala de Zoom como allá en la transmisión de Facebook Live. Acá estamos desde este espacio viendo y recibiendo al doctor Samuel Amaury Jardón Iniestra, quien va a ser nuestro ponente, pero antes de cederle la palabra, antes de darle el espacio a él, vamos a dar, por favor, su semblanza a través del video promocional que siempre lanzamos en nuestras redes sociales. Adelante, por favor. Samuel Amaury Jardón Iniestra inició su trayectoria académica con la licenciatura en psicología como la base de sus estudios, desarrollando posteriormente una sólida formación complementaria en diversos posgrados enfocados en psicoterapia, psicoanálisis, clínica psicoanalítica y estudios sobre el origen, desarrollo y tratamiento de la psicopatología, además de estudios en filosofía y sociología. Ha desarrollado trabajo de campo en distintas comunidades del Estado de México afectadas por el terremoto de 2017, realizando entrevistas con el objetivo de atender, comprender y tratar los efectos del estrés postraumático. Asimismo, ha colaborado como staff y organizador en algunos congresos sobre ciencias de la conducta, consolidando su interés por la investigación y la divulgación científica. Samuel Amaury ha participado como conferencista en el tercer Foro de Psicólogos en Formación, Compartiendo Perspectivas, donde presentó ponencias relacionadas con las dificultades en la lectoescritura y los procesos de aprendizaje. Con más de 7 años de experiencia en el campo de la educación especial, ha colaborado como psicólogo clínico infantil en el Centro de Servicios Psicológicos Integrales, CESPI. Sus trabajos han sido publicados a nivel nacional e internacional, abordando temáticas vinculadas con la psicología, la educación y el aprendizaje. Actualmente, se desempeña como psicoanalista con énfasis en población adulta, además de colaborar en instituciones privadas dentro de las áreas de psicología educativa, psicopedagogía y como conferencista en diversas temáticas relacionadas con la psicología contemporánea. En población adulta, además de Bien, pues está aquí la presentación que se hizo del doctor Samuel Amaury Jardón Iniestra, al que le damos la cordial bienvenida. Sabemos que este espacio es suyo y queremos que nos comparta sus experiencias y saberes sobre este eterno retorno, esta forma de ver algunas circunstancias de vida que dejan de ser vida y que enfrentan cada uno de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes tristemente en México. Doctor Samuel, adelante con su ponencia, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan correctamente? Todo bien, doctor. Adelante, por favor. Perfecto. Pues agradezco su presencia. La verdad es que hoy vamos a hablar de una temática muy interesante porque la plática se vuelve compleja en varios sentidos. Uno, por la misma temática y la naturaleza que es la privación de la vida de uno mismo, que incluso lo menciono de esta manera porque, pues, por el impacto que tiene en las redes sociales no podemos mencionarlo, entonces por eso se vuelve difícil también la plática, porque es dar una plática sin poder nombrar la plática. Entonces, esto aumenta un nivel de complejidad que iremos abordando, pero me gustaría empezar justo con esa parte porque no voy a poder mencionar la palabra como tal. A mí me gustaría poderlo hacer porque pienso que tenemos que nombrar aquello que queremos estudiar, porque una vez que lo estudiamos lo podemos trabajar. Y ese es el problema a veces, que toda esta censura que se ha dado en las redes sociales sobre ciertos temas nos lleva a que caigamos un poco como en el juego de Harry Potter, no lo nombres porque llega el señor tenebroso, Voldemort, ¿no? Entonces, creo que es importante aprender a quitarle un poco la censura, ¿no? Nosotros como sociedad, y comenzar justo a acercarnos a estas temáticas, pero con una conciencia distinta, y eso creo que hace la diferencia. Y bueno, les agradezco la presencia porque realmente lo que estamos haciendo ahorita es invertir un tiempo.
Y yo soy de la idea de que lo más valioso en esta vida es el tiempo, porque el tiempo es aquello que una vez que lo tenemos y lo invertimos, ya nunca regresa. Es lo único que ya nunca va a regresar. Y eso nos pone a hacernos muchas preguntas, ¿no? Bastante filosóficas, como si cada día que amanecemos es un día más o es un día menos. La respuesta me parece que puede variar dependiendo del enfoque y el estilo de filosofía personal o de vida que cada individuo tenga, pero independientemente de cuál sea, nos lleva justo a un mismo fin, que es entender una pregunta clave. Y voy a compartir lo que es la presentación. Denme un segundito. Correcto. ¿Pueden informarme si se ve mi pantalla de manera correcta? Se ve correcta solo en modo presentación. Perfecto, así está perfecto, ¿Listo? doctor. Vale, Listo. les agradezco. Ok, entonces, como veremos, pues el título es, bueno, aquí está mi nombre, ¿no? Samuel Amaury Jardón Iniestra, y bueno, El eterno retorno, se me está cambiando, una perspectiva filosófica y psicoanalítica del dolor. Este tema que vamos a abordar hoy, justamente vamos a abordarlo desde la postura de la filosofía y el psicoanálisis. Es un tema que la verdad se puede abordar desde muchos enfoques, pero el día de hoy vamos a centrarnos en la filosofía y en el psicoanálisis, que son mis áreas de estudio y sobre todo las que me apasionan y de las que estoy totalmente enamorado. Entonces quiero compartirles este enfoque, si bien se puede estudiar de diferentes maneras, hoy vamos a estudiarlo de esta perspectiva. Bueno, les pongo un poco el índice y lo primero que vamos a hablar es la pregunta. Ahorita les voy a compartir la pregunta, que está hilada con lo que estábamos revisando previamente. En segundo lugar, revisaremos el mito de Sísifo. En tercer lugar, a Camus y el absurdo. En cuarto, el psicoanálisis del dolor, abordando algunos textos como Dolor y Melancolía y el malestar en la cultura. En quinto lugar, tenemos la melancolía y su relación con las exigencias sociales inconscientes. También lo vamos a revisar un poco a profundidad. Y después, a partir del 6 en adelante, vamos a ver ya lo que son más, todos estos primeros puntos son como la base teórica para entender. A partir del 6 vamos a ver ya más cuestiones que son más dinámicas y herramientas que nos pueden ser útiles para no solo población que se dedique al estudio de la psicología, sino herramientas que todo mundo puede disponer de ellas. Esa es la idea, que con esta plática podamos difundir herramientas que cualquiera tenga a su alcance. Entonces, es como lo vamos a estar manejando, por eso lo manejo aquí como el ser cercano, herramientas de comunicación asertiva. Ser, ya les explicaré por qué lo escribí de esa manera, y el eterno retorno, que vamos ahí a hacer un juego interesante porque vamos a empezar con el final y a finalizar con el inicio, ¿no? Porque eso es un reto. Entonces, paso a la siguiente y les decía, la pregunta más importante que podemos hacernos y que Camus incluso se cuestiona es justo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque realmente estas son preguntas muy simples, pero justamente nos damos cuenta que lo más simple es lo que menos nos preguntamos. Preguntas como ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Son preguntas que todos deberíamos hacernos por obligación, pero pocas veces las hacemos a conciencia. Tenemos una idea, pero rara vez la aterrizamos. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Es la pregunta que me gustaría que cada quien se haga ahí en su lugar, donde nos esté viendo y esté compartiendo con nosotros. ¿Qué sentido creen que tiene la vida? Contéstenselo a sí mismos y al final de la presentación veremos si la respuesta sigue siendo la misma o si varió. Empezamos con el mito de Sísifo. No sé si alguien aquí ya lo haya tocado antes, si acaso lo conocen, pero vamos a revisar. El mito de Sísifo toma sus orígenes en lo que es la filosofía griega, la mitología. Sabemos que la mitología griega estuvo muy inmersa en muchas cosas que influyeron después en la filosofía de los primeros griegos y después se fue esparciendo en muchos sentidos. El mito de Sísifo cuenta lo siguiente. Sísifo era un hombre muy astuto para su época. Hasta cierto punto hasta abusó de esa astucia porque se dedicó a engañar a los dioses. Se escapó incluso del inframundo en una ocasión y ya hasta que llegó aquello que era inevitable, que era el fin de sus días, Sísifo fue castigado por los dioses. Pero ¿qué castigo podían ponerle los dioses griegos, que sabemos que tienen unas maneras de castigar muy interesantes cuando uno se pone a leer todo lo que hacían? Y aquí la cuestión, ¿qué condena puedo ponerle a alguien que quiero que sufra realmente, ¿no? Se preguntaban los dioses.
Después de dialogarlo un muy buen rato, decidieron que la mejor condena era que Sísifo se parara al pie de una montaña y empujara una roca hasta llegar a la cima. Esa iba a ser su condena, solo que la condena tenía truco. Sísifo empujaba la piedra siempre, y cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la piedra se ponía más pesada. Y entonces Sísifo no podía más y la piedra caía. No llegaba a la cima. Entonces Sísifo tenía que volver nuevamente caminando, decepcionado y cansado, a tomar la piedra desde el inicio, desde las faldas de la montaña, y empezar nuevamente a empujar la piedra. ¿Qué sucede? Que la condena no está en empujar la piedra, sino en la repetición de la acción sin sentido. Eso es lo que realmente hizo que condenaran a Sísifo. No al empujar la piedra, porque ese es un esfuerzo físico, pero lo que realmente quiere el ser humano es que rompan su ser, su fe. Entonces, Sísifo quedó roto por dentro y aún así tenía que seguir haciendo esto todos los días, una y otra vez. Entonces, cuando abordamos el mito de Sísifo, nos preguntamos, ¿qué tan diferente es la condena de Sísifo a nosotros viviendo cada día? Porque así como Sísifo tenía que empujar la piedra para verla caer y repetir la acción eternamente, nosotros nos levantamos todos los días para desayunar, para arreglarnos, darnos una ducha, salir eh, a cumplir alguna labor, ¿no? Que tiene actividades muy similares siempre, comer, regresar, hacer algunos pendientes, acostarse y levantarse para hacer lo mismo día tras día. Entonces, quizá la condena de Sísifo no esté tan lejos de nuestra realidad. Quizá no cargamos la piedra, pero nuestra piedra tiene otro nombre, como rutina. Eso es algo que cuando lo analizamos nos pone a reflexionar bastante porque pocas veces nos damos cuenta que la monotonía está demasiado presente. La rutina está ahí, aquí. Y entonces, ¿qué tantos estamos condenados? ¿Qué tanto somos un Sísifo de la actualidad? Bueno, pues resulta que este mito nos lleva justo a pensar y a reflexionar qué tanto desde ese tiempo ya se visualizaba cómo podía afectar al ser humano esta condena de una y otra vez por toda la eternidad, una repetición. Sin sentido, comer para volver a tener hambre. Es como volver a repetirlo y listo, no hay algo que satisfaga totalmente. Bueno, pues Camus, Albert Camus, retomó esto y bueno, muchos lo conocen como Albert Camus. Aquí vamos a respetar la pronunciación de su país de origen. Entonces, Albert Camus, pues fue alguien que quiso analizar esto. Algunas de sus ideas principales las he marcado aquí, como la búsqueda humana del sentido, orden o propósito, la indiferencia del universo y el absurdo. Camus va a tomar el mito de Sísifo para poder analizar qué sentido tiene la vida. De hecho, para Camus, esa es la parte principal y la duda más importante de la filosofía. Para Camus, esa es la base de todo. Y introduce el término el absurdo. Absurdo lo entendemos cotidianamente como algo sin sentido, pero Camus le va a dar un toque más especial para poder comprender su filosofía, donde Camus dice que el absurdo se presenta cuando la razón choca con lo inesperado de la vida. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros estamos en nuestro día a día y pasa algo que no imaginábamos o que no tenía sentido que pasara, pero aún así ocurre. Y eso cambia toda nuestra dinámica. Por ejemplo, la pérdida de alguien, un ser amado. En cuanto lo perdemos, eso, si bien sabemos que va a haber un final, nunca sabemos cuándo. Y entonces ahí aparece el absurdo. El absurdo aparece cuando un vacío interno surge en nosotros, cuando queda la sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue? Ese es, esa es una seña de que ahí está el absurdo. Entonces, el absurdo aparece mucho en nuestras vidas. En algún punto nos va a aparecer, o ya lo vivimos incluso, y te deja ese hueco, esa pregunta de, ¿y ahora qué sentido tiene seguir aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy? Ahí está el absurdo asomándose. ¿Qué va a hacer Camus con base en esto? Va a decirnos que hay
tres maneras de actuar frente al absurdo. Como les digo, no puedo decir esta palabrita que tenemos aquí antes de físico y antes de filosófico. Entonces, Camus va a decir que hay tres formas en que el ser humano afronta un absurdo. La primera es rendirse físicamente, es acabar con todo, y Camus dice que esto no es una opción, porque entonces no estamos afrontándolo ni solucionándolo, estamos huyendo de él porque acabamos con todo. Entonces, para Camus, esta no es una opción ya. Después dice Camus que hay otro que es acabar con la parte filosófica. Con esto se refiere a que dejemos todo nuestro destino en manos de alguna entidad, de la suerte, y que simplemente nosotros quitamos como las manos y nos desligamos de ello. Simplemente es culpa de algo más, de otra circunstancia. Y entonces ahí nos rendimos filosóficamente. Para Camilo esto tampoco es una opción, porque también dice, no lo estás solucionando, lo estás evadiendo, que es distinto. Y eso no es resolverlo. Entonces, ¿qué propuesta hay si no hay ni la parte física ni la parte interna o filosófica? Bueno, pues Camus va a decir lo siguiente: aceptar lúcida eh, del absurdo. Ajá, la aceptación lúcida del absurdo. La rebelión. Hay que rebelarnos en esa condena que parece que tenemos. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. ¿Por qué? Porque la lucha hacia las cumbres basta para llenar un corazón humano. Vivir con lucidez, sin esperanza trascendental y con plena libertad. ¿A qué se refiere Camus? Pues justamente a que si nosotros echamos un vistazo atrás, a aquel momento que quizá añoramos o que recordamos con mucho afecto porque logramos algo, obtuvimos una victoria muy buena, nos daremos cuenta que el sabor de la victoria no es lo que realmente a nosotros nos inspiró y lo que nos mantuvo ahí, sino la lucha hacia ella. Hablaba con unos amigos de la universidad hace poco y ellos me contaban algo y compartíamos justo cómo, pues tantas cosas que se viven, ¿no? En etapa universitaria. Y ¿saben? Uno entra con el objetivo de lograr títulos, ¿no? Pues sí, crecer profesionalmente, pero te das cuenta que ya cuando lograste esta titulación, cuando ya estás obteniendo el logro, tiempo después lo que más recuerdas no es tanto el logro, sino lo que hiciste para el logro, ¿sabes? Los desvelos de las tareas y las responsabilidades, las pláticas por los pasillos, los chilaquiles de la cafetería al desayunar ahí como estudiantes, las risas que podías presentar de repente por simplemente pasar el tiempo. Todas esas son actividades, si te das cuenta, tan cotidianas, pero tan cotidianas que cualquiera las puede hacer en cualquier momento. Y eso es lo que más añoramos a veces. No tanto la victoria propia, sino lo que hicimos para la victoria. Y por eso es que hay que imaginarse a Sísifo feliz, porque Sísifo no tiene una gloria en lograr que la piedra llegue a la cima, sino en el esfuerzo que hace, porque llegue o no llegue la piedra a la cima, esté o no esté en la realidad ese logro, lo que sí es real es su esfuerzo. Y eso debe de bastar para él saber que nunca se rinde en esa lucha y sigue intentándolo día con día. Así como nosotros día con día hacemos esa rutina y le damos un sentido propio. Porque aunque parezca una repetición, hay una infinidad de posibilidades de cambiar digamos que en la misma rutina. Por ejemplo, Sísifo, aunque tenga que empujar la piedra, puede empujarla mientras silba o puede empujarla mientras canta. Sísifo es dueño de su condena. Y si Sísifo decide ser feliz porque es dueño de su condena, el castigo acaba. Los dioses querían que él sufriera, por eso existe una condena. Pero si Sísifo se da cuenta que puede ser feliz y dueño de esa condena y esa rutina, no hay castigo porque ya no hay sufrimiento. Eso es lo que dice Camus, que afronta el absurdo. No se acaba con todo, no se le huye. Lo que tenemos que hacer es aceptarlo y en función de eso nosotros encontrar un sentido y hacernos propios de esa misma condena que desaparece al momento de apropiar. Y bueno, vamos a empezar a hablar ahora de la parte psicoanalítica. Ahí está la parte de la filosofía de Camus ante el absurdo y cómo esto genera el vacío y se soluciona o se afronta, mejor dicho. Ahora, el psicoanálisis es un área que propuso Sigmund Freud y que fue el padre del psicoanálisis ya desde hace mucho tiempo, más o menos a los inicios de 1900. Entonces, esto ya tiene bastante tiempo. Y bueno, aquí se va a estudiar lo que es el inconsciente. Se ven algunos temas como los procesos psíquicos, la interpretación de los sueños también es una técnica muy conocida, los simbolismos que existen en cada individuo y cómo estos cambian dependiendo de su historia y en los sueños toman forma
y sentido. Los mecanismos de defensa, que también están muy presentes en nosotros como seres humanos, la psicopatología, que es un área muy, muy, muy importante e interesante, y sobre todo el que más me interesa, el proceso de sujetación. Este no es un concepto meramente del psicoanálisis, pero que sí se une a él gracias a Michel Foucault, que fue quien lo propuso. El proceso de sujetación es un proceso en el cual a la persona, al individuo, se le llena de toda la cultura, se le sumerge. Es decir, cuando se sabe que una mujer está embarazada, desde ese momento en que se tiene esa noticia, se empieza a cargar a ese bebé de muchas expectativas. Que si es varón y empieza a patear el estómago, que va a ser futbolista. Que si es niña, va a lograr esto. Que si cuando sea grande va a lograr aquello. De hecho, hay un término que se llama el bebé mesiánico, porque justo se refiere a esta parte del bebé que nos va a salvar. Él nos va a sacar de la pobreza, él sí va a estudiar, él va a lograr esto, él va a lograr aquello. Él es todo eso. Y el bebé ni siquiera ha nacido. Y ya se le empezó a cargar tantas expectativas y tantas responsabilidades que pobre ser, ni siquiera ha llegado al mundo y ya se le está cargando de muchas cosas. Y parece que no es más que palabras, pero de algún modo, consciente o inconscientemente, nosotros vamos generando todo esto en la persona. Ujú. El proceso de sujetación va a analizar que nosotros cuando nacemos somos individuos, pero en cuanto se nos empieza a llenar de la cultura, la religión, la familia, todo esto nos sujeta. De hecho, se llama proceso de sujetación porque dice Foucault que el sujeto está sujeto a su sociedad por cultura, religión, lengua, costumbre. Todo esto nos une como sociedad, pero también nos ancla a ella y por lo tanto nos lleva a analizar lo siguiente. Freud va a ser quien escriba dos de estos textos que estoy presentando aquí en este momento, que es uno, El malestar en la cultura, y dos, Duelo y melancolía. El malestar en la cultura es un texto que Freud planteó mencionando cómo la cultura muchas veces es la que nos enferma. ¿Por qué? Porque hay muchas exigencias y criterios o estereotipos en la sociedad que aplastan al ser humano. Bueno, aquí la imagen por eso está. Que si el hombre debe ser de una manera, que si la mujer tiene que cumplir con ciertas responsabilidades, todo esto empieza a aplastar al ser humano. Ajá. Son exigencias. Los estereotipos están muy fuertes hoy en día, no por nada han incrementado muchísimo algunos trastornos de la conducta alimentaria, justamente porque tienes que tener cierto cuerpo, ¿no? Digo, el gimnasio es un hitazo hoy en día, un negociazo, porque se está vendiendo mucho la imagen de cómo tiene que ser un hombre físicamente o una mujer. Y eso es innegable. Ahorita están sujetos los gimnasios. Todos esos son estereotipos. Y si la gente no los cumple, empieza a sentirse que no encaja en su sociedad. Empieza a sentirse que ese proceso de sujetación lo inunda. Eso es lo que nos va a decir Freud en el malestar de la cultura. Hay cosas en nuestra cultura que nos afectan y nos enferman. Requisitos, exigencias, que quizá no estamos de acuerdo, pero que todo eso nos va a pesar y nos va sumando muchas cargas. Duelo y melancolía es uno de esos textos que Freud escribió y que van a sentar las bases para comprender lo que hoy en día son los estudios de la depresión. ¿Por qué? Duelo lo conocemos justamente como esta parte de un proceso que tiene que atravesar la persona después de haber perdido a alguien o algo. Ajá. Es decir, la persona tiene un dolor por alguien o algo que perdió. Es consciente de ello y tiene que atravesar por esta situación. En cambio, la melancolía también hay un dolor por una pérdida, pero la persona no sabe qué es lo que perdió. Entonces, este dolor se extiende y no hay forma en que si yo no sé qué es lo que perdí y por qué me está doliendo, no puedo trabajarlo. Eso es lo que se hace en el consultorio, en la psicoterapia psicoanalítica, analizar y revisar qué está pasando, qué es lo que perdió el paciente y por lo tanto, por qué está cargando todo eso. Y una vez que encontramos qué es lo que perdió y por qué siente ese dolor, podemos trabajarlo. Entonces, como le digo, este fue un texto muy importante que sentó muchas bases para los estudios de hoy en día. ¿Cómo unimos todo esto con la melancolía en la sociedad? Vemos que la melancolía es un padecimiento, un dolor por algo que no sabemos ni siquiera qué es lo que perdimos, pero quizá sí
empezamos a especular qué podría ser. La sociedad, con el malestar en la cultura, la podemos entender como esta sociedad que te exige tanto, ajá, que en algún punto es necesario cumplir con todo esto y si no se cumple, empieza a haber un vacío. ¿Cómo funciona? Cuando a la persona se le llena de todas estas expectativas, ajá, inconsciente o conscientemente, como decía, desde que está en la panza de su mamá, ahí empieza a llenarse de todo lo que tiene que hacer. Y indirectamente, a lo mejor, pues quiero que sea futbolista, directamente lo meto al taller. Y a lo mejor a él ni le va a gustar el fútbol, pero yo ya lo metí, porque yo quiero que sea futbolista. Indirectamente, a lo mejor, cuando me pongo a ver partidos de fútbol, llamo a mi hijo y me pongo a verlos con él. Indirectamente ya le estoy enseñando lo que a mí me gusta para que él le empiece a gustar, o sin que él me lo pidiera, yo ya lo llevé a jugar fútbol específicamente. Ajá, entonces, si dan cuenta, es una manera indirecta y directa de cómo empiezan a la persona a llenarle justo de que cumple estas expectativas. Y va a haber un momento en el que inconscientemente la persona va a empezar a preguntarse, ¿por qué hay un otro que me sostiene? ¿Por qué hay un otro que me mantiene con vida? ¿Qué espera de mí? ¿Por qué me da todo esto sin una razón o una exigencia directa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo fui deseado? ¿Para qué estoy aquí? Esa pregunta a nivel inconsciente va a llevar a que analice o analicemos que justamente hay algo que se despliega de ahí, que es, si yo no estoy cumpliendo con las expectativas que me pusieron, no estoy logrando lo que ellos esperan de mí, si no estoy alcanzando y haciendo por lo que me trajeron al mundo, por mi razón de existir, entonces mi mero sentido, pues no tiene ningún sentido de ser. O sea, mi razón de estar aquí no tiene sentido, porque no estoy cumpliendo con lo que ellos quieren que yo cumpla. Y para eso me trajeron al mundo, para ser futbolista, para ser, no sé, doctor, etcétera. Esa es una pregunta que deja un vacío existencial muy grande en la persona, porque realmente muchas personas, cuando se pueden analizar ya esto más en profundidad, se dan cuenta que en su día a día lo han hecho para ellos realmente. Hicieron para sus padres, para la pareja, para la familia, para la sociedad, pero ellos no hicieron lo que querían. Siempre le dieron todo al otro, pero nunca a sí mismos. Entonces, no viví para mí, ni hice lo que yo quería, sino viví para el otro. Y eso es muy duro, porque incluso he sabido de casos donde personas ya en sus 60, 70 años acuden al consultorio y se percatan que nunca hicieron lo que querían en su vida, sino que atendieron siempre lo que los demás querían. Y es muy duro porque ya en esa edad, ¿cuánto tiempo te pones a pensar, me queda para hacer lo que realmente yo quiero? Esta parte es muy densa, muy, muy densa porque pocas veces exploramos esa profundidad que tanto las expectativas de la sociedad nos cargan. Y por algo pongo esta imagen, porque en la sociedad nos piden que tengamos muchos trofeos y metas, que tengamos el cuerpo, ¿no? Increíble que nos ponen en las películas, en los pósters. Hoy en día están inundadas todas las redes sociales de esta parte de un físico ideal. Y digo, no se malentienda, el problema no está en hacer ejercicio, el problema está en que hago ejercicio quizá para tener un lugar o un papel en la sociedad o sentir que tengo un reconocimiento. Ahí está el problema, porque a lo mejor lo que hago ni siquiera yo sé por qué lo hago. A lo mejor ahí abajo hay una razón inconsciente que ni siquiera yo conozco. Y solo lo justifico diciendo, es para estar sano, pero a lo mejor hay algo más en el fondo y que por eso sientes un vacío, a pesar de que tengas logros en el gimnasio, a pesar de que logres trofeos. Quizá por eso no te llenas, porque hay algo más que no has encontrado en ti. Se nos plantea que tenemos que tener viajes, mucho dinero, bueno, el maquillaje, ¿no? Que también es algo que está muy fuerte con los estereotipos, miles de likes y ser popular en redes sociales, el si ya te casaste o no a tal edad, no tener nada de error, tener todo correcto, traer un auto de lujo. Siempre, siempre la sociedad va a buscar más, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos ejemplos? Las exigencias muy sutilmente o incluso nada discretas. ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo la novia? ¿Para cuándo la boda?
¿Para cuándo el primer hijo? ¿Para cuándo el segundo? Y no hay llenadera, ¿eh? Para la sociedad nunca hay llenadera. Y todo eso se va cargando inconscientemente en la persona. Esas exigencias. El tienes que hacer esto, tienes que lograr aquello. Bueno, se vende hoy en día mucho la idea de que ya a los 20 años tienes que tener todo esto de la pantalla logrado. Por algo es que en las redes sociales ha crecido mucho esta imagen en la que se toman las parejas la foto con las llaves de la casa ahí afuera y a veces ni siquiera su casa, nada más le están rentando. Pero para la sociedad ya cumplieron. O a lo mejor hasta se endeudaron con la casa y les va a costar salir después, pero ya cumplieron para la sociedad. Entonces, todo esto es un problema que sí crece mucho hoy en día, porque las exigencias están generando que la gente se derrumbe. Pesa mucho todo esto. Vamos a analizar, el siguiente texto es una reflexión, un análisis de mi autoría, entonces ahorita se las explico, pero dice lo siguiente: diálogo sobre la autodestrucción. Las personas somos una construcción del dolor, seres asustados y ensimismados. Nuestra conducta tiende a buscar evitar esta sensación. ¿Qué somos, sino seres que desde pequeños buscamos los brazos en los cuales sentir que se pierde ese dolor y ese terror? Pero cuando crecemos y esos brazos ya no están, ¿a dónde acudimos? A las adicciones, a las malas decisiones, a la violencia contra nuestro propio ser. Solo buscamos la distracción de esa sensación. La autodestrucción alivia lo que la carencia dejó, pero alivio no es lo mismo que. Por lo tanto, un intento de eliminar mi dolor es eliminarme a mí mismo, porque no lo logro separar. Y aquello que no se percibe por separado tiende a ser destruido por completo. Esta cita nos habla sobre la autodestrucción, por ejemplo, la autolesión, pero cómo esta nos está llevando a una destrucción total. La persona que atenta contra su vida no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el dolor, y es distinto. El problema está en que no hay un estado de conciencia pleno, desarrollado como seres humanos, y entonces confundimos una situación con otra. Y al no separarme a mí del dolor, que yo no soy el dolor, sino que el dolor es algo que estoy sintiendo, prefiero destruirlo todo, porque así acabo con el dolor. Pero en realidad no. Eso es lo que se hace en consultorio, en psicoterapia. Se tiene que enseñar a la persona que empiece a ver que ella no es su dolor. El dolor es algo que siente, es algo separado, pero no es él, no son uno mismo, ¿no? Entonces, al no diferenciar esto, es que ocurre pues una destrucción total. Ok, ¿cómo acercar a la población a entender el vacío, todo esto que estamos hablando, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, todas estas presiones sociales y todos estos estereotipos que pesan y nos aplastan? Bueno, pues tenemos que ver lo siguiente. Lo he categorizado un poco por edades, ¿no? O por grados, pero Toy Story la recomiendo para la 4, la película 4, para primaria baja y primaria alta. Aquí vamos a ver el vacío en Woody, porque abordando un poco la película, hay un momento en el que Woody explota y dice, es que ya no tengo nada más que hacer. Y es que los personajes no entendían sus compañeros por qué estaba actuando de cierta manera, tan desesperado. Y cuando ya no puede más, Woody dice, es que ya no sé qué más hacer. Y entonces aquí es donde empieza el nuevo camino de Woody, porque si él ya no es un juguete que debe atender a los niños, le toca decidir a él qué quiere hacer con el resto de su vida. Por eso es que es una película que para primaria, baja y alta puede servirnos mucho para empezar a introducir a esta población de lo que es el vacío y que entendamos justamente cómo el vacío no tiene que quedarse ahí cuando a lo mejor nos quedamos sin sentido, sino buscar ahora un nuevo sentido y decidir libremente qué es lo que queremos hacer. Thunderbolts, una película que recomiendo, pues de secundaria en adelante, la verdad es que temática de superhéroes que está muy de moda en estos años, muy entretenida, pero sobre todo muy profunda. Yo puedo decir que es esas películas de superhéroes que empieza a abordar temáticas más profundas, como lo es el vacío y lo que son las figuras de acompañamiento. Entonces, esta es muy buena porque nos enseña justamente cómo nos puede consumir el vacío de una forma, pues de una forma metafórica de plantearlo muy bien con un personaje. Entonces, no comento como más, creo que esta es de las películas que hay que verlas para entender justo para dónde va esta temática del vacío, porque es como muy literal, pero también un poco disfrazada, pero se entiende a la perfección, y cómo las figuras que están para respaldarnos y acompañarnos pueden ser de mucha utilidad para evitar que caigamos en un vacío total o eterno.
Y La Sustancia, una película que recomiendo única y exclusivamente para adultos. Si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Se ha vuelto de mis películas favoritas porque sí aborda estas temáticas, las presiones sociales, los estereotipos, sobre todo en la mujer, de una manera muy profunda, muy cruda y también muy como directa. Entonces, sí, véanla, digo, la verdad es que sonó mucho. Si la han visto, sabrán a qué me refiero. Y si no, hay que verla, ¿sale? Únicamente para adultos está. Entonces, con esto podemos empezar a ver temáticas. El cine no solo es entretenimiento, también podemos aprender muchísimo de él. Y bueno, pasamos entonces, ya dejamos un poquito lo que es la parte teórica y vamos a ver ahora un poco más de herramientas y cosas más aterrizadas en nuestro día a día. El ser cercano. ¿Por qué lo pongo ser entre paréntesis la E? Porque la palabra ser puede jugar de dos maneras, de ser, de estar y ser como presencia. Yo planteo que no solo hay que ser cercano al otro, es decir, no solo estar cerca del otro, sino ser una presencia de cercanía para el otro. Y eso es más importante, porque de esa manera el otro se siente acompañado y no simplemente rodeado por personas, que es algo que puede pasar. Puedo tener muchas personas a mi alrededor, pero si estas realmente no son cercanas a mí como presencia, me siento solo y eso me puede consumir. Ahora, empezamos con esta frase. El dolor de un niño al perder su dulce es equiparable al dolor de un rey al perder su corona. Una frase muy interesante y muy fuerte, porque la verdad es que muchas veces como seres humanos cometemos el error de menospreciar el sentir del otro. Hay que aterrizar siempre lo siguiente. Lo que el otro piensa, dice, siente y hace siempre va a ser importante. ¿Sale? Siempre va a ser importante. Porque nosotros no conocemos las batallas internas que el otro está librando y él no conoce las que yo estoy librando. Por eso seamos amables, no menospreciemos el sentir del otro, porque muchas veces creemos que, ya me dijo que le está pasando tal cosa, ay, pero si yo pasé por cosas peores, sí, pero tú tenías otras herramientas, quizá otra edad, él está en otro momento, quizá otra madurez, eso no quita su dolor. Tenemos que comprender, entender que él, su propio dolor, no importa lo que haya perdido, sea poco o mucho para nosotros, tiene un significado para él. Y eso ya lo hace Dios siempre. ¿Cómo ser una presencia cercana en el otro? Pues planteando la siguiente pregunta. ¿Estoy realmente escuchando o simplemente oyendo? Fíjense, a veces no diferenciamos entre estas dos cosas, pero voy a definirlo de la siguiente manera para que lo podamos ir entendiendo. Oír es percibir los sonidos de mi alrededor. Ajá. Mi sentido auditivo recibe, ¿sale? Entonces, oír, recibo los sonidos del exterior. Escuchar, voy a dar una definición muy interesante y analízala. Escuchar es poner atención a lo que el otro me está diciendo, no para saber qué contestarle, sino para tratar de entender lo que me quiere decir. Te lo voy a volver a repetir porque es importantísimo esto como seres humanos. Escuchar es poner atención a lo que el otro me está diciendo, no para saber qué contestarle, sino para tratar de entender lo que me está tratando de decir. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos escuchado realmente o simplemente estamos oyendo? Estamos en una conversación, un diálogo con alguien y estoy pensando, ay, ¿qué me está diciendo? Ahorita se la devuelvo con esto. Sí, ahorita le contesto esto. No le estás poniendo atención. No le estás poniendo atención. Es una clara realidad. Estás tratando de ver qué le contestas, pero no estás entendiendo. Ni siquiera le estás dando un tiempo de calidad para saber qué me está tratando de decir, qué está sintiendo, qué está pensando, cómo lo está viviendo. No, solo estás pensando qué le vas a devolver. Ese es un gran error que cometemos como seres humanos. Y es importante que empecemos a tratar de hacer consciente esto ahorita que ya tienes esta nueva definición, este nuevo conocimiento, para que lo empieces a aplicar. Como te decía, estas no son herramientas para una población específica, a lo mejor, que se desempeñe profesionalmente en la salud mental. Esta es una herramienta de vida. Y que no nos lo enseñan, ¿eh? No hay escuela donde te enseñen esto. Por eso es importante estos espacios, estos momentos en los que abrimos pues un tiempo para analizar incluso lo más simple, porque desde ahí se debe de empezar, dando las partes más pequeñas para que entonces podamos crecer realmente como seres humanos, tengamos ese potencial.
Y pues bueno, te diría yo, a partir de ahora nos toca escuchar. Ya que tenemos este conocimiento, no podemos simplemente que nos entre por un oído y nos salga por otro, ¿no? Decían coloquialmente ahí. No podemos solo escuchar, pero oír este conocimiento. Tenemos que escucharlo y llevarlo a la práctica. Ok, comunicación asertiva. Una herramienta muy importante que va a servirte en cualquier momento y en cualquier espacio de tu vida. Cosas que también pocas veces nos enseñan y que es importante que empecemos nosotros a aprenderlas para nosotros también transmitirlas y crecer como sociedad. Dentro de la comunicación hay tres tipos de respuesta: el asertivo, el pasivo y el agresivo. Vamos a explicar cada uno de estos. Me he dado la tarea de ponerte una imagen que caracterice cada tipo de respuesta para que sea más fácil de identificar o ejemplificar. Por ejemplo, vamos a empezar con el estilo pasivo. He puesto a una tortuga porque en este estilo de respuesta o en este tipo de comunicación, las personas suelen escuchar y atender siempre lo que el otro les dice y pide, pero nunca expresan lo que ellos quieren o sienten. Ajá, también no expresan por lo mismo que no les gusta o qué cambios podrían tener. Entonces actúan como una tortuga. ¿Qué hace una tortuga cuando ve amenaza, peligro? Se oculta en el caparazón, ¿sale? No responde, se oculta en el caparazón y listo. Algo así es en forma de analogía la respuesta, porque voy a escuchar siempre lo que el otro me tiene que decir, pero nunca me atrevo a decirle qué estoy sintiendo yo, qué pienso de eso que está compartiendo. Simplemente escucho y dejo que todo lo volque sobre mí. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues que acumulo frustración porque me quedé con palabras que nunca dije, con emociones que nunca expresé, genero una baja autoestima porque pienso que no tengo valor y la sensación de no ser escuchado. Eso es lo que genera este tipo de comunicación porque yo no me atrevo a expresar. En comunicación agresiva, he puesto un dragón, porque ¿qué hace el dragón cuando ve peligro? Escupe fuego. En este tipo de comunicación o de respuesta, la persona siempre va a externar lo que desea, quiere y siente, pero nunca va a escuchar al otro. No lo escucha. Tal como un dragón, escupe, pero no se da la tarea de escuchar o entender al otro. Ajá, no se da eso. Y al hacer eso, lo invalida. Vamos a poner un ejemplo un poquito más cotidiano. Imaginen que yo estoy vendiendo unas galletitas así, hechas caseritas, muy ricas, con chocolatito, se antoja, ¿no? Y con frío, pues, un cafecito. Entonces, imaginemos justamente que yo estoy vendiendo estas galletitas y es de a peso la galleta. Todo el mundo llega, me da mi peso, le entrego la galleta, ajá, y de repente llegas tú y me das un peso igual que el de todo el mundo y me pides una galleta y yo te digo, tu moneda no vale. ¿Cuál sería tu primera reacción? Como que, ¿por qué no va a valer? Es igual que la de los demás. Esa moneda es lo que el otro me expresa. Y cuando yo le digo que no tiene valor, es lo mismo que hago cuando no me doy a la tarea de escuchar. Eso es lo que hacen las personas con un tipo de comunicación agresiva. Pueden ser muy amables y decirte por favor y gracias, pero si no se dan a la tarea de escucharte, con eso basta para que ya sean personas de comunicación agresiva. ¿Sale? Puedo ser muy, muy, muy amable y por eso se confunde a veces, pero estoy siendo agresivo porque no me di a la tarea de escucharte y preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿Tú qué opinas? ¿Qué quieres tú? Entonces, estoy siendo agresivo si no hago esas preguntas. Y si nos vamos más a profundidad con el dragón, ¿qué hace el dragón cuando escupe el fuego? Destruye a sus enemigos, ¿no? Acaba con todo. Pero resulta que como el fuego es incontrolable, el dragón no solo acaba con el enemigo o con lo que está enfrente, acaba con el canal de comunicación, acaba con una relación con esa persona, acaba con amistades, destruye confianzas, se queda sin quien esté con él. Por eso es interesante que los dragones siempre están solos, ¿no? En las historias. Yo nunca he escuchado un dragón acompañado, siempre está solo. Y eso es lo que le pasa a las personas de comunicación agresiva. Se van quedando solas, porque rompen sus vínculos. Ah, eso sí, ganaron la discusión u otras cosas,
pero perdieron una esposa, un esposo, algún hijo, alguna amistad, algún vínculo, una confianza. Todo eso se pierde por no darnos al de escuchar al otro y hacernos conscientes de ello. Y entonces pasamos al último tipo de comunicación. Pongo a dos personas hablando, porque aquí nos damos cuenta de que el ser humano tiene oídos y boca y esa capacidad de hablar y escuchar a conciencia, no solo oír, sino escuchar. Y entonces una persona con estilo de comunicación eh, asertivo es una persona que puede externar lo que siente, piensa y quiere, pero que al mismo tiempo le pregunta al otro, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué opinas? Es decir, no es únicamente él el que volca todo y lo suelta todo, sino también la persona que se da la tarea de escuchar al otro y tomarlo en cuenta, porque sabe que el otro también tiene valor. Y eso hace que el otro se sienta validado, se sienta agradecido, seguro, pero también que tú puedes externar lo que quieres. Entonces, eso es lo ideal. Por eso tenemos que optar por tener estilo de comunicación asertiva. Ahora, no te preocupes, no significa que siempre eres dragón o tortuga o asertivo. Todos hemos sido en nuestra vida alguna de estas dos, pero eso sí, hay un estilo que predomina en nosotros y hay que darnos cuenta de cuál es para que empecemos a cambiarlo por ser asertivos. Y bueno, pasamos a la última parte que es el final y al mismo tiempo el principio que es el eterno retorno de Nietzsche. Nietzsche es uno de esos filósofos muy interesantes que engancha al lector de primera instancia porque su forma de pensar, su filosofía cambió mucho lo que se venía planteando desde la filosofía previa a él y en lo personal es de mis autores favoritos y por eso quise traerlo aquí porque me parece que él cabe en muchas temáticas. Habló de muchas cosas este hombre, entonces tiene ideas muy interesantes. Si lo pueden leer, lo recomiendo. Y bueno, pues él plantea el eterno retorno y dice lo siguiente en su libro. Imagina que estás una noche solo en tu cama a oscuras y de repente se aparece ante ti una figura espectral y te dice, estás condenado a vivir el resto de tu vida por toda la eternidad. Esta condena aparece y nos da dos posturas como seres humanos. La primera es, me ando con cuidado en cada paso que doy y cada decisión que tomo, o decido vivir mi vida libremente y con una intensidad que me permita estar a gusto con las decisiones que tomo y con lo que voy experimentando. ¿Por qué? Porque vamos a detallar más esta condena. No significa que vamos a ser inmortales, sino que nuestra vida que llevamos hasta ahorita, cuando llegue al final y acabe, va a volverse a iniciar con todo lo que hemos vivido hasta este momento. Triunfos, logros, dolores, tristezas, todo se va a volver a repetir exactamente igual. Ojo, Nietzsche nos da esta propuesta porque nos pone a reflexionar lo siguiente, que si la condena ha sido puesta en este preciso momento, yo ya no puedo hacer nada de mi pasado, pero ahora soy dueño de mi presente y de mi destino que sigue. Entonces, a partir de ahora yo puedo decidir cómo quiero vivir la vida y qué voy a hacer con ella, porque sé que ahora soy dueño de la eternidad que está para mí destinada, que se repita una y otra vez. Esto me parece importante porque pocas veces en la vida nos planteamos eso, pues pensamos que la vida, justo como se ha planteado, es una y hasta ahí. Pero si nosotros nos ponemos bajo este concepto que nos da él, nos permite reflexionar a profundidad hasta dónde nosotros estamos viviendo lo que queremos o estamos viviendo en modo automático. Por eso nos pone Nietzsche esto, para que hagamos conciencia en este preciso momento, pongamos ese freno de mano y digamos, ¿qué quiero en mi vida a partir de ahora? Si se tuviera que repetir por toda la eternidad, ¿qué es lo que yo desearía? Y eso nos pone a ser seres conscientes y nos pone en otro estadio como personas, porque ahora tenemos otro tipo de conciencia. Todo esto que acabamos de revisar, justo esa es la idea, no generar un nuevo tipo de terror ante las situaciones que ameritan, sino un nuevo tipo de conciencia que nos permita reflexionarnos, entendernos a nosotros y buscar un nuevo tipo de filosofía de vida que nos permita pues desenvolvernos de la forma más plena en que nosotros lo queramos elegir. Y bueno, estamos llegando al final, pero no me gustaría
terminar sin antes recordar una frase de Camus del vacío que dice, al vacío no se le llena, al vacío no se le huye, al vacío se le explora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel. Interesante, muy interesante la charla que nos acaba usted de dar. Y bueno, quisiera yo empezar por muchos espacios y por muchos em, aspectos que se deben de ir controlando en esta vida, pero inició usted con algo bien interesante que decía, no puedo decir la palabra. Y bueno, eso ha sido ya permeado en nuestras juventudes y en nuestros niños, sobre todo aquellos que utilizan las redes sociales. Y frases como vámonos al reino de los cielos, eh, darnos de baja, pérdida de la vida, desvivirnos, no vivo, Ujú, borrarnos de la vida o delete the life, fin de la historia, no seguir aquí, irse antes de tiempo, apagar la luz, cerrar ciclos, autoeliminación, desaparecer, autoprivación de la vida, son algunos ejemplos de lo que los jóvenes usan hoy para expresar su sentir y su soledad y su dolor. ¿Cómo podemos entonces nosotros los adultos, nosotros que los acompañamos, profesores, psicólogos, pedagogos, que estamos ahí, cómo acercarnos a entender ese proceso y saber que están utilizando un lenguaje de otra forma para expresar su dolor? ¿Qué tendríamos que hacer? muchas gracias. Muy interesante la pregunta, la verdad es que me encanta porque para el psicoanálisis la palabra es la cura. De hecho, hay un autor que dice, la forma en que hablamos de lo que sufrimos cambia lo que sufrimos. Y mucho de lo que pasa en el consultorio cuando uno está con los pacientes es que las palabras no alcanzan, no alcanzan. De hecho, eso es algo que se tiene que trabajar mucho como seres humanos, porque diría Nietzsche, retomándolo con los libros de mis autores favoritos, la verdad, toca temas muy interesantes y muy profundos. Él hace una crítica al lenguaje muy interesante porque dice que más que nosotros ser los que hablamos el lenguaje, es el lenguaje el que nos habla. Y con esto se refiere al hecho de que ¿cuántos no hemos tenido ese momento en nuestra vida que algo nos pasó impactante y decimos, es que no sé qué nombre ponerlo, es que no sé qué estoy sintiendo? Ahí está ese sentir que Lacan dice está en lo real, es decir, que solo la experiencia nos permite entenderlo, que no hay palabra, no hay imagen tal cual, sino que es la mera experiencia es la que nos lleva a tener esa sensación. En el consultorio se tiene que bajar eso justamente a la parte de darle un nombre. Por eso yo decía que es importante darle el nombre adecuado, porque desde la lingüística y también Lacan que la toma, está el significado y el significante. El significado es la parte más densa, porque es la que cobra sentido y el significante es como el vehículo. Pero si yo digo, bueno, es que le tengo que decir desvivir para que no suene tan fuerte, pues en realidad el significado es el mismo, entonces mucho sentido no tiene, la verdad, ¿no? O sea, sigue siendo lo mismo, pero lo estoy disfrazando. Y creo que ese es un error, que a veces hablamos las cosas, pero con el tabú. Dice Foucault que el tabú es eso que se asoma cuando hablamos de algún tema y de repente ya se sonrojó la persona, ya se rostró y quiere voltearse, quiere cambiar el tema. Ahí está el tabú, porque dice Foucault que se nos ha adiestrado justamente en la sociedad para que nosotros tengamos libertad de expresión y hablemos lo que queramos hasta donde podemos. ¿Por qué? Porque se han implantado estos temas tabú para que justamente no los hablemos y que si bien la sociedad no nos dice no lo hables, sí nos entrenó para que no hables de sexualidad porque eso es prohibido, da pena y entonces no se habla. Y si no se habla un tema, no hay información, no se estudia. Y si no hay estudio, hay mala información, no hay entendimiento del tema y ocurren errores, problemáticas a lo mejor que están relacionados con la sexualidad, con temas como esta parte justo de la privación de la vida. ¿Por qué? Porque es un tema ajeno, porque no le pusieron nombre y como fue tabú, lo censuramos. Y al no hablarlo, pues no podemos estudiarlo y no podemos trabajarlo. Entonces, creo que es importante, ya aterrizando más a la pregunta, en las aulas empezar a darle el nombre que es. No caer, como decía al inicio, en que es como el señor tenebroso de Harry Potter, que en cuanto lo nombre lo atraigo. No, las cosas no funcionan así, sino que tenemos que entender que hay que
ponernos frente a ellas y hablarlo con conciencia. Los temas tabú no tienen por qué seguir siendo tabú si nosotros los hablamos con responsabilidad y profesionalismo. Entonces, hay que darle nombre, ¿no? Y darle respeto, profesionalismo y una buena información a las personas. ¿Cómo? Ocupando el nombre que es, ¿no? Y explicando lo que es. Entonces, creo que es eso, es empezar a ponerle el nombre tal cual a las cosas. Digo, en las redes sociales no podemos hacer mucho, pero cuando estemos en directo con las personas, sí hablarlo, explicar el por qué incluso se ha censurado, pero no alejar a la gente o a la juventud de estos temas, sino acercarlos. Cuando los acercamos, ellos tienen mejor información y pueden trabajar de mejor manera o desempeñarse mejor ante estas situaciones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, justo usted hablaba que la cultura nos enferma, pero también en la escuela hacemos algo similar cuando le decimos tú no puedes, tú no eres valioso, tú vete allá porque jamás vas a poder. Y entonces también desde la propia escuela hacemos nuestro propio trabajo de dañar y de dolor ante lo que tenemos enfrente. ¿Cómo enfrentar esos grandes errores que como educadores hacemos? Y que tendríamos que estar, en vez de dañando, acompañando y superando todos estos dolores. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Sí, la verdad es que cuando hablamos del proceso de sujetación que tiene que ver con toda esta parte de cómo la cultura sí puede enfermar a las personas, la escuela no está exenta de eso. Lamentablemente la educación, pues como estos temas no son temas que se aborden realmente de manera popular, pues muchas de las personas que estamos en toda la parte de la educación llevamos cargando como cosas que nos dejaron desde antes, la misma cultura, entonces la voy transmitiendo, ¿no? Y ahí es donde justamente mi patología sin querer la transmití yo al otro, porque si a mí en el kinder quizá alguien me dijo el elefante no va de ese color y yo ya lo coloreé verde porque no tiene otro color y me deja marcado, seguramente yo cuando veo a un niño hay dos posturas, o ya me hice consciente y responsable de mi situación y dejo que él ilumine el elefante, ¿no? Y no lo castigo de tajo, ajá, le permito su creatividad o sigo cargando esa parte porque no le he trabajado y repito lo mismo y él lo va a repetir y lo sigo expandiendo. Entonces, ¿cuál es la manera de trabajar esto? Yo siempre recomiendo la parte de hacernos conscientes y responsables de lo que nosotros mismos somos. ¿Cuál es eso, una postura de eso? Analizar qué estoy haciendo y también se vale la parte de empezar a dejar a un lado el tabú de que la psicoterapia es algo que solo está para cuando me siento mal, porque lamentablemente tenemos esa mentalidad en muchas partes como seres humanos. Hasta que me duele voy al doctor. Lo mismo con la psicología, ¿no? Hasta que ya algo se está desbordando y que ya no podemos con ello, pues veo si voy a otros medios, ¿no? A que me curen, me hagan una limpia, me pasen el huevo y otras cosas, y hasta el último voy a ver al psicólogo. Y no, realmente tenemos que empezar a quitar ese tabú y darnos cuenta que la psicología no solo es cuando me siento mal, porque a veces ni me doy cuenta que a lo mejor yo me siento bien, pero quizás sí estoy lastimando a otros, ¿no? En la escuela o en mi labor o con mi tipo de comunicación. Entonces, para eso sirve la psicoterapia. El psicoanálisis dice lo siguiente, Jung, él no es psicoanalista, pero en algún punto estudió el psicoanálisis, ya después hizo su propio enfoque, pero tiene una frase muy interesante que dice lo siguiente. Mientras el inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá manejando tu vida y tú lo terminarás llamando destino. Todo eso que traemos cargando inconscientemente no podemos acceder a ellos solos, pero sí rige muchas de nuestras decisiones y después decimos, es que es el destino o yo estoy cargando un karma, etcétera, etcétera. Pero no nos ponemos a ver que quizá yo soy el mismo causante de mi propia situación y quizá el causante de otras situaciones. Entonces, sí hay que hacernos conscientes de cómo estamos llevando a nosotros nuestra dinámica y también se va a ir un proceso de psicoterapia, un análisis para hacer esta exploración y ver qué son esas cosas que yo no estoy viendo y que me puede ayudar un profesional del área a verlas. En otras palabras, tengo que empezar por mí. Siempre, siempre. Exacto, exacto, siempre. Y bueno, no, quiero decirle que nos están viendo en Facebook de muchas partes de la República y curiosamente nos están viendo desde Marruecos. Saludos allá a Marruecos y a todas partes de la República, de Tabasco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo. Y bueno, no quisiera omitir ningún estado desde donde nos están viendo. Saludos a toda la República y al mundo porque ya estamos traspasando
esta frontera. Y bueno, aquí tengo justamente, el INEGI habla de que en 2024 hubo 8.800 eh, no vivos, le voy a poner con esta frase, en 2024. Y bueno, aquí nos hace Hassane Félix una pregunta. ¿Por qué han aumentado los casos de suicidio en la actualidad? Ya dije lo que no debí decir, perdón. Difícil, difícil, pero pues bueno, ahora sí que nos obliga la red social a hacer esas omisiones y es complejo, pero hablarlo también es sano, ¿no? Ok, ¿por qué han aumentado? Yo creo que hay muchísimos factores, pero si me preguntan en primera instancia bajo los estudios, lo que he estado como analizando y toda esta parte del contexto, estamos en una era muy crítica donde las exigencias están muy fuertes. De hecho, hay un consumismo muy grande. El consumismo podemos verlo desde la parte material. Bueno, sale ahorita este año un iPhone y al año ya sale otro. Y entonces quiero ahora ese. Hay esa necesidad de estar llenando algo y de no estar satisfecho con nada, porque siempre va a salir algo mejor, mejor. Y como esto no se trabaja, sucede un efecto en nosotros similar, el hecho de nunca estar satisfechos con algo. Eso produce que se genere ese vacío en las personas, muy probablemente, y también las redes sociales están a tope con lo que son los estereotipos. Muy, muy fuerte. Han aumentado muchísimo estas cuestiones de la anorexia, la bulimia. Todo esto está muy fuerte en la juventud, justo porque los estereotipos están al por mayor. Y bueno, lo que no plantean es que las redes sociales funcionan un poco como el teatro, ¿no? Donde yo te muestro nada más en la pantalla lo que quiero, pero por atrás es otra historia, ¿no? ¿Cuántas personas muestran un cuerpo escultural y resulta que ya tienen varias cirugías por detrás, pero no las comentan? Y tienes muchas personas tratando de hacer y deshacer su vida por tener ese cuerpo que ni siquiera es real, ¿no? Entonces, las exigencias sociales están muy fuertes. Creo que es importante empezar a revisar el material que consumimos porque estamos consumiendo muchas cosas y muchas de esas no son reales. Entonces, digamos que ese juego de lo que es real y no es real es muy peligroso, ¿no? Se ha planteado, no recuerdo el nombre de este autor, pero habla justo con todo lo que está pasando ahorita como de la realidad virtual y todo eso, que hay ciertas actividades que no solo imitan a la realidad, sino que ya incluso la sustituyen, ¿no? O sea, y eso es algo que está pasando mucho hoy en día donde la gente quiere vivir una vida en las redes sociales y cuando tú los conoces en persona, nada de esa vida es real, ¿no? Pero buscan cumplir con esa expectativa para el otro. Entonces, creo que están aumentando mucho por varios factores, pero los principales que yo marcaría serían esos. Sobre todo el consumo de todo lo que está vendiendo ahorita la sociedad es muy peligroso, muy peligroso. Muchas gracias y me hace pensar esto de la realidad aumentada y de la realidad virtual, que es uno de los mecanismos, una de las tecnologías emergentes que hoy tenemos y que los niños y niñas están viviendo y por supuesto los adultos también. Cuántas experiencias inmersivas nos venden para entrar a un mundo que no existe Claro, y lo consumimos. Qué difícil es entonces para los niños entender lo que es real y lo que no. Y entonces ahí debemos estar los adultos acompañándolos, los profesores, los papás, las mamás, los tíos, los abuelitos y todos aquellos que de alguna manera o de todas las maneras somos responsables de esos niños y niñas. Y aquí tengo otra pregunta de Gore VL, así está escrito, y pregunta cuál es una de las principales amenazas a la salud mental. uy, qué buena pregunta, ¿eh? Está muy interesante porque hay muchas amenazas, ¿no? Pero de las principales, eh, yo sí, bueno, vuelvo a abogar por la cuestión social. Creo que estamos en un momento muy crítico a nivel social que sí tenemos que analizar muy bien lo que consumimos y cómo esto nos genera ciertos efectos. Principal amenaza, creo que no hay la suficiente educación socioemocional desde pequeños. Creo que eso es muy importante, empezar a expandir la educación socioemocional y esa conexión con el sentir propio desde los grados más bajos, porque eso nos va a permitir tener herramientas y un yo fortalecido que cuando se tope con ciertos elementos
del ambiente que puedan ser hostiles, no se caiga de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que hay que irse preparando en todo esto y también lo que decía yo, quitar un poco el tabú de que la psicoterapia es únicamente para quienes estén locos o quienes, no sé, no se sienten bien. No, hay que promoverla porque eso nos ayuda justo a conectar con nosotros y entendernos de mejor manera, e incluso cómo reaccionamos en ciertas situaciones de nuestra vida. Tip para lo que es siempre la psicoterapia, pues ahora sí que todo lo que es referente a la psicología, si hay un tema a tratar, hay que ir al psicólogo y sobre todo entender lo siguiente. Para la psicología, para seleccionar un buen tratamiento, hay que siempre pedir título del psicólogo y una especialidad o posgrado en intervención clínica. Muchas veces se ofrecen servicios de psicoterapia que la verdad no están especializados, no tienen los títulos y no tienen la formación. Recordemos que una especialidad o un posgrado es una cuestión formativa, lo cual da forma y figura al tratamiento y a todo lo que se va a llevar, además del profesionalismo. Diplomados, talleres, cosas que no tienen tanto peso, caen más en un índole informativo, más no formativo. Y eso cambia la situación. Entonces sí tenemos que buscar un especialista que tenga la licenciatura en psicología y la especialidad o posgrado en intervención clínica. Y también no confundir la psicoterapia, la psicología, con la espiritualidad, porque muchas veces ofrecen servicios que tienen que ver con terapia, pero más de índole espiritual, ¿no? Todo esto no está mal. La espiritualidad es parte importante del ser humano, pero es diferente a la psicología. La espiritualidad no puede trabajar un TDA, no puede trabajar la hiperactividad y muchas otras cosas. No es su área, o sea, sí es importante en el ser humano, pero opera de forma distinta. Entonces, sí, esto es algo que puede servir cuando uno busca un servicio de atención psicológica, tener en cuenta estas situaciones. Muchísimas gracias, interesante. Volvemos a lo mismo también. Tenemos que reconocer que la psicología nos va a ayudar y hay especialistas para ello. Aranza Hernández nos dice que es una maravillosa ponencia, que son muchas felicitaciones y que el peso del lenguaje es de suma importancia. En México somos muy dados a poner motes en muchos aspectos y en muchas de nuestras comunidades, incluso en la propia familia. Entonces, ¿cuánto daño podemos hacer poniendo estos motes y dejando a nuestros niños indefensos ante este lenguaje? Y entonces les damos un dolor repetido. Entonces, ¿cómo aprender a limitar esto que culturalmente lo hemos tenido de seguir colocando estos motes lascivos en nuestros niños y niñas? Y bueno, dice Lucy Jardón, excelente presentación, muy enriquecedora e importante para las temáticas que vivimos hoy en día. No importa la edad, el cuidado de la salud mental es crucial y muchas veces la dejamos olvidada. ¿Qué opina? Ok, ok. Me repiten la pregunta como que se me cortó un poco. Ok, no es pregunta, es un comentario. Ah, ok. Dice, excelente presentación, muy enriquecedora e importante para las temáticas que vivimos hoy en día. No importa la edad, el cuidado de la salud mental es crucial y muchas veces la dejamos en el olvido. Mi pregunta fue, ¿qué opina usted? Sí, 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 completamente. La verdad es que le damos peso a muchas áreas de nuestra vida, pero nos olvidamos de la parte interna. Y eso es lo más curioso, ¿no? Siempre estamos atentos a todo el exterior, pero se nos olvida el interior y es el que nos permite operar con el exterior. Entonces, sí se olvida muchas veces uno de esta parte y es primordial, siempre. Muy bien. Cindy Román le pregunta, ¿qué impacto tienen las relaciones con los padres en la formación de la personalidad y los patrones de comportamiento en la edad adulta? Ok. Es una relación muy estrecha. ¿Por qué? Los padres van a ser la primer figura y las primeras personas con las que aprendemos la socialización, qué es el amor, cómo se relaciona una persona. Entonces, si yo aprendí con esas primeras figuras, con esas figuras primarias, que quizá el amor eran golpes, muy probablemente yo en mi vida adulta busco una persona que me golpee, porque solo así me ama. Ese es un ejemplo, ¿no? Como muy, muy rápido, pero sí, sí, definitivamente la relación y la educación, todo lo que pasa con los papás, digo, es de vital importancia y tiene resultados en la vida adulta.
Entonces, sí, siempre, de hecho, en la psicoterapia psicoanalítica nos remontamos justo a entender cómo fue la relación con esas figuras primarias para poder entender cómo se está dando la relación y por qué se está dando en su vida adulta de cierta manera. Entonces, sí, van estrechas, sí o sí. Muchísimas gracias, muy interesante, la verdad es que estoy fascinada con el tema y aquí, bueno, desde el chat de esta reunión de Zoom, Laura Lima nos dice que un tema muy importante que está sucediendo y es necesario retomarlo para saber manejarlo y tener esa comunicación asertiva para entenderlo. Felicidades. Muchas gracias. Armando Viloria nos comenta que van 1,348 visitas y contando. Es una excelente ponencia. María de los Dolores Pérez Acosta nos dice que el mayor interés de un sector de la sociedad es generar un mayor vacío para consumir más, en todo sentido, incluso caer en las adicciones para querer adormecer ese dolor existencial, buscar el sentido de vida y con qué llenar el vacío positivamente. Y la pregunta, ¿cómo llenar ese vacío si nos llenan de tanta información rara? Sí, la verdad es que opera mucho así el sistema, tristemente en la sociedad, ¿no? Yo te genero la necesidad para que tú tengas que consumir algo, ¿no? Entonces, siempre es esa parte. Eh, ¿Cómo llenar el vacío? Lamentablemente, como seres humanos, no hay una forma de llenar un vacío, siempre vamos a tener esa insatisfacción. Lo podemos poner con un ejemplo, incluso retomando más la parte de la psicología con Maslow, cuando habla de la pirámide de las necesidades, hasta la cima está la autorrealización. Y sería como lograr todo, pero resulta que siempre que llegamos a la autorrealización, otra vez deseamos algo. Somos seres deseantes, entonces siempre que logramos algo, vamos a desear más. Entonces, no hay una forma tal cual de llenar un vacío, pero sí de aprender a desenvolvernos en él. Me recuerda mucho esta película de Aladdin, ¿no? Se me hace muy, muy buena, pero hay una parte en la que el genio le dice a Aladdin, ni todo el poder, ni toda la riqueza del mundo puede llenar ningún vacío, ¿no? Y eso lo habla él desde la sabiduría que tiene de muchos, muchos siglos que lleva en la lámpara cumpliendo deseos a muchas personas y nunca tienen llenadera, ¿no? Teniendo tres deseos, siempre van a querer más. Así somos los seres humanos, entonces nunca hay una forma tal cual de llenar un vacío, pero sí cómo lo llevamos. No es lo mismo llenar el vacío con adicciones que quizá con deporte, ¿no? No es lo mismo llenar el vacío con ciertas relaciones que me afectan que con relaciones que me suman o con logros y sueños. Entonces hay que aprender justo que ese vacío no nos consuma hacia un lado que nos haga daño, sino con cosas que sean sanas y nos brinden pues una vida más plena. Y bueno, y en la última inquietud que nos manifiestan tiene que ver con que cómo hacer para aprender a escuchar y ser escuchados, porque también carecemos de esa posibilidad de escuchar y ser escuchados. Ok, romper los temores que tenemos al momento de la comunicación, definitivamente, porque a veces no excedamos lo mismo por qué me va a decir el otro o cómo va a responder y yo qué voy a hacer, qué va a pasar. Entonces, atrevernos a siempre opinar, ¿no? O sea, si yo tengo una inquietud, tengo que externarla. Si yo estoy sintiendo algo y quiero compartirlo, se vale. Y también escuchar al otro. ¿Cómo aprender a escuchar al otro? Ponle atención. En lo que te está diciendo, no empieces a preguntarte qué le vas a responder. Trata de entenderlo y si lo que te dijo no bastó, pregúntale más. O sea, ¿qué sentido está cobrando eso? ¿Cómo lo está sintiendo? Trata de darles importancia. Siempre escúchalo. Es decir, hasta que lo practiques te vas a dar cuenta del poder que tiene, ¿no? Porque teóricamente se ve bien padre, ¿no? Pero lo duro siempre es en la práctica, creo yo, que es donde más nos cuesta a todos. Entonces, siempre preguntarle al otro para tratar de entenderlo. Muchas veces, ¿no? La parte de empatía la tratamos de aterrizar con ese ejemplo de es ponerse en los zapatos del otro, pero yo digo, no, es ponerse en los zapatos del otro y caminar con ellos, porque solo así te das cuenta dónde duele. Entonces, igual aquí, o sea, es cuando me dicen algo, yo tratar de preguntar y tratar de entender qué es lo que estás sintiendo, que sientes interés genuino por comprenderlo y a partir de ello yo voy a saber qué responder. No voy a responder simplemente para después escucharlo. Hay que escuchar y ya después encontraremos la respuesta más adecuada. Muchas gracias. Anita Pérez nos dice, aquí está con nosotros en la sala, destaca en este escenario el papel de la educación en la familia.
dotar de valores y herramientas a los niños para resistir ese bombardeo. Y pregunta, ¿hay que vernos siempre en carencia? Hay ¿Ese que- vacío siempre existe? Miren, creo yo que siempre vamos a desear, pero siempre sentir el vacío quizás es distinto. Vamos a dividirlo un poquito más. Siempre vamos a desear algo más. O sea, como seres humanos, yo creo que es difícil que alguien diga, yo ya cumplí todo y ya lo tengo todo. Pero siempre es diferente decir quiero algo más a decir me siento sin nada. Cuando tú te sientas sin nada, ahí esa es una señal clara de que hay que acudir con un profesionista de la salud mental porque quiere decir que hay algo que no está funcionando ahí de manera óptima. Entonces ahí es cuando tenemos que acudir, ¿sale? Siempre que detectemos que algo no lo localizamos. Entonces, sí somos seres deseantes, siempre vamos a estar deseando, pero sentir el vacío, en cuanto se siente, hay que pensar por qué lo estoy sintiendo y acudir con un profesionista de la salud mental para que nos ayude. Como les decía, esta es parte de la melancolía, sentir un dolor que a lo mejor ni siquiera yo sé de dónde viene y ahí es donde me van a ayudar. Y creo que en este tema todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que escuchar y sobre todo con nosotros como educadores que tenemos en nuestras manos personitas que están en desarrollo y que seguramente tenemos que acompañarlos de la mano para ser lo más sanos mentalmente, de salud y cuidarlos siempre para su bienestar. Y ahí entra el humanismo en la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues agradecer eternamente al doctor Samuel y no me quisiera despedir sin antes pedirle una conclusión a el tema que desarrolló. Ok, una conclusión. Pues bueno, me parece que la parte más importante para llevar como este cierre es entendernos que como seres humanos somos bastante complejos pero que incluso la filosofía es importante incorporar en nuestra vida, porque todo esto que acabamos de revisar hoy tiene que ver con la filosofía y muchas veces se abandona. Entonces, aprendamos cuál es nuestra filosofía de vida y por medio de ese formemos aquella filosofía que nos permite entendernos a nosotros, el medio y sobre todo a tener siempre esta parte de aportar a los demás, ¿no? Creo yo que la filosofía nos va a expandir de muchas maneras, pero así como el tema lo pudimos abordar aquí, se puede abordar otros fenómenos, pero sí, creo que en conclusión hay que incorporar la filosofía en nuestra vida porque esta no solo nos ayuda a aprender, sino también a entender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Samuel. Y yo cierro esta ponencia con el agradecimiento de la Red Doctoral para la Educación Mexicana de tenerlo aquí con una frase de Lushing de 2021 que dice que el pensamiento del eterno retorno exige una afirmación radical de la existencia, incluso en su dimensión más trágica. Y bueno, con esto despedimos la participación del doctor Samuel Amaury Jardón Iniestra por esta gran conferencia, por estas grandes enseñanzas y decirle que aquí la red doctoral es su casa y que los esperamos a usted y a todos en la próxima emisión en este cuarto ciclo de conferencias de la red doctoral para la educación mexicana. Y agradeciendo eternamente a todos y diciéndoles sean inmensamente felices. Nos despedimos de ustedes y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.